Eh, ahí estamos. No, empecemos ya. Podemos arrancar. Bueno, vos hacés la presentación y vos me decís cuándo empiezo. Bueno, muy bien. Estamos acá con algunos compañeros que van a estar en el Zoom enseñando la primer clase del pensamiento económico peronista Cátedra Libre y vamos a transmitir en vivo para el canal de YouTube de la cátedra, @Pep Cátedra Libre. Bueno, bienvenidos a todos los que nos siguen en el Zoom y los que están desde el canal de YouTube tendrán posibilidad en el costado donde está el canal, nosotros estaremos contestando todo. Dejamos de escucharte, Leo, creo, por un ratito. Leo, estás con un poco ancho de banda, aparentemente. No sé si te parece que a Guillermo le demos ya la palabra y continuamos después con las aclaraciones, porque a él se lo escucha bien. Creo que vos tenés el problema. Bueno, ahí está. Ahí Leo creo que salió y bueno, pero bueno, me parece que estamos por comenzar. La reunión se está grabando ya, así que y tenemos 23 integrantes y no queremos demorar más a Guillermo, ¿sí? Bueno, Guillermo, No hay bienvenido. problema, si yo tengo que dejar 7:15, así que estamos bien de horario. 45 minutos es suficiente. Si querés esperar un poco más, no hay inconveniente, ustedes mandan. Ahí volvió Leo. Ya estoy. ¿Se escuchó algo de lo que dije? La presentación que hiciste y las primeras palabras y después ya no. Bueno, arranquemos entonces. Sí, estamos. Muy bien. ¿Ahí se escucha bien? A vos no, pero me dice que a mí sí, ¿no? Sí, a Guillermo a vos se te escucha perfecto. Esto está grabando, así que podemos arrancar. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Leo. Muchas gracias a los organizadores. Estamos pensando la economía del peronismo, que es una economía distinta a la economía neoliberal, a la economía socialdemócrata, a la economía marxista, a la economía liberal. Y también, naturalmente, aparte de los esquemas económicos del nacionalismo de exclusión. Pero, por cierto, la economía peronista necesariamente se estructura desde los principios ordenadores de la economía, de la propia disciplina, de lo que se estudia. Algunos elementos que nos permitan diferenciarnos y algunos elementos que nos permitan encontrar continuidades. Con los marxistas y con los liberales tenemos el punto en común de la teoría del valor. Teoría del valor que es relevante porque de algún lado se tienen que explicar que las cosas adquieren un valor para nosotros. ¿Y por qué valen? Que no necesariamente es el precio del mercado. Esta es una gran diferencia. Si las cosas valen porque valen, las cosas cuestan lo que cuestan, o las cosas cuestan lo que se puede pagar por ellas. El viejo dicho de las cosas cuestan lo que valen.
y se mezclan los dos conceptos, el costo y el valor. El valor se asocia al precio, obviamente. En algunas definiciones metodológicas, sobre todo en los institutos de estadísticas, el valor es el precio por la cantidad, pero como acá estamos hablando de la unidad, y la unidad es uno, valor y precio coincide, porque estamos hablando del precio del bien, no el valor de una factura, que puede variar la cantidad, pero no varía el precio unitario. Entonces, hablando del valor de la unidad, valor y precio es lo mismo. Las cosas cuestan lo que valen, implica necesariamente que lo que estás dispuesto a pagar es el precio del bien al margen del costo que el bien tenga en su producción o en su comercialización, logística y demás. Entonces, esta segunda, que intuitivamente es más fácil de entender por el ambiente en el que nos movemos, es lo que llamamos la teoría subjetiva del valor, y es la base de la escuela austríaca. Esta escuela austríaca de fin del siglo XIX, que se fue construyendo a la vez de estructuras de distinto pensamiento, que va desde la socialdemocracia al neoliberalismo y también a este anarcocapitalismo que hoy estamos asistiendo anonadados en nuestro país. Esa estructura de pensamiento no basan el valor de un bien en el costo que ese bien tiene intrínseco para ser consumido o para ser invertido. Y esa es la teoría objetiva. La diferencia central es entre la teoría objetiva y la teoría subjetiva. ¿Dónde nos paramos los peronistas? Y nos paramos en la teoría objetiva. Las cosas tienen un costo y tienen un precio. ¿Hay una relación entre costo y precio? Ahí depende. Depende. La distancia que hay entre el costo y el precio es el margen. No necesariamente es la utilidad, porque después hay algo que se lleva el Estado y hay algo que se puede en algún momento desparramar en el circuito y que a veces no tenemos muy claro. Esto en las obras de construcción siempre hay algo que se pone, porque es tan complejo construir un edificio que siempre hay algo que se pone ahí diciendo, miren muchachos, hay imponderables, hay cosas. Y esos imponderables a veces hay que meterlos. Y si no están los imponderables, me la llevo. Y si están los imponderables, la pierdo. Y si hay muchos imponderables, avanzo sobre mi margen. Estamos en una ciencia social. A veces los contadores quieren hacer esto muy estricto, pero estamos en una ciencia social. Lo importante de esto es que sepamos que hay un costo que se puede calcular, bastante preciso. Hay un costo de imponderables que pueden darse y no darse, y hay un precio de venta. Como concepto básico, eso nos viene muy bien. Y en ese concepto básico, nosotros nos ubicamos en la teoría objetiva del valor, que tiene que ver con el trabajo. Lo único que genera valor en términos de costo es el trabajo. ¿Y el capital? Bueno, el capital es la manera que nosotros tenemos de acumular trabajo. ¿Cómo acumulamos energía? Con una batería. ¿Cómo acumulamos trabajo? ¿Acumulamos en una batería la misma energía que generamos? No. Generamos mucha más energía que la que podemos acumular en una batería. Parte de esa energía se transforma en calor, se disipa de múltiples maneras.
la eficiencia entre la fuente que genera la energía y la que acumula la energía está dada por el menos calor que perdamos y que por lo tanto el acumulador acumule la mayor cantidad de energía generada. Bueno, esa es la eficiencia. Por eso dicen que la batería de litio, que esto, que aquello, bueno, se va a experimentar. De la misma manera, el trabajo acumulado es capital. Ahora, tenemos que considerar que hay un montón de trabajo que se acumula en capital y hay un montón de trabajo que cuando ese capital pasa a estar en desuso por avances tecnológicos, se perdió. De la misma manera que se pierde energía cuando pasa del generador al acumulador y se disipa el calor. Y de otras múltiples fuentes. Bueno, el hombre acumula trabajo con el capital, pero a veces se destruye el capital. En una guerra es lo más evidente, en un terremoto es lo más evidente. Hay una destrucción de capital extraordinario que es trabajo realizado que se intentó acumular y de repente desapareció. Un barco que se hunde, hay un montón de trabajo acumulado que se perdió al margen de las vidas. Pero se perdió. A veces se destruye el barco expresamente. No estoy hablando de los materiales de alguna manera algo pasará. Estoy hablando del trabajo que transformó esos materiales en algo que llamamos capital. Y ahí viene otra discusión central, que es la propiedad de ese capital. En esto hay como dos grandes corrientes, que ese capital tiene que tener un título de propiedad en personas, sean físicas o jurídicas. Ahora la física también se le dice humanas, porque hay personas reconocidas en el Código Civil y Comercial ahora que no son, pero sobre todo en el civil, que no son humanas, pero bueno, la vieja denominación de personas físicas y jurídicas que se entiende. Las jurídicas son aquellas que la ley dice que tienen las características de persona. Por ejemplo, uno puede sacar un quit porque es una persona física o puede sacar un quit porque es una persona jurídica. Alguien tiene que decir que sos una persona jurídica. En ese caso, es la AFIP, la Inspección General de Justicia, o un juez. Por ejemplo, un partido es una persona jurídica que define un juez que sos una persona jurídica. Juez federal, en este caso, o provincial, si es un partido provincial. El juez saca una resolución que dice, todas estas voluntades se aunaron, cumplieron con la ley, son una persona jurídica con unas características determinadas. Pero puede sacar su quit. Y si no nos juntamos, armamos una sociedad, la inspección la prueba. Es una de las tipologías de sociedades, responsabilidad limitada, de hecho, anónima. Y hay alguien que dice, sos una persona. Todos estos son una persona. Y tiene un nombre, y tiene un quit. Y después sacan los impuestos. O sos una persona física. Por eso son físicas o jurídicas. Eso es el sector privado. Es al margen de los integrantes de la sociedad. En la economía hay dos sectores, público y privado. El público es el espacio público, es el Estado. Definición de Estado, interesante. Es la articulación, en nuestro caso, de tres poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial, eso de la división de poderes. Si fuera una monarquía absoluta, el caso de la Iglesia, que es una monarquía absoluta, es el Papa. El
El Papa ejerce el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Una monarquía absoluta. Y es de elección indirecta, calificada, votos calificados. Determinados cardenales tienen el colegio cardenalicio y la aptitud de elegir al absoluto. Los que creemos en esto decimos que influye el Espíritu Santo, pero para las leyes no es así. Votan 200 y pico de personas y eligen el Papa. Acá nosotros tenemos un sistema que decimos que lo elige el pueblo, salvo uno de los poderes que es el judicial. Esto hay un debate, pero bueno. Eso es el Estado. Y ese Estado, en el caso de la Argentina, hay un primer magistrado, que es el presidente, que representa al Estado. Por eso a veces se confunde el poder ejecutivo con el Estado. El Estado son los tres poderes. El poder ejecutivo es el primer mandatario. Ese es el dueño de las empresas estatales. ¿Parecen pavadas las que estamos hablando? No. El dueño de las acciones de YPF, 51%, es el presidente. Después él delega en algunos funcionarios. Con un decreto dice, vos me vas a representar en tal lugar. Pero lo decide. En el caso de YPF, como es una sociedad anónima del derecho privado, donde el presidente tiene el 51% de los accionistas, delega en alguien quien elige la representación en la asamblea de accionistas. Y ese va a la asamblea de accionistas de YPF con el otro 49 y dice, yo propongo a Galucho presidente de YPF. Y la asamblea de accionistas, como él tiene el 51%, lo elige. Porque con el 51% gana la elección de la asamblea de accionistas. Entonces el presidente decide a Galucho, con un decreto decide quién lo va a representar en la asamblea de accionistas y en la asamblea de accionistas le da la manda para que vote a Galucho. Por otro lado, habla con Galucho, le dice vas a ser el presidente de YPF. La legalidad hace que la voluntad del 51% de las acciones de YPF se constituya el presidente de la compañía. Es una compañía que el 51% es del Estado. El que representa al Estado es el presidente. Si no, estamos en el mundo de lo privado. Y no hay más. Después, en algunas disciplinas aparece lo privado, pero no tan privado, porque si es un sindicato, una obra social, si es una cooperativa, en la economía hay dos sectores, lo público y lo privado. Lo público es lo que acabo de contar, lo privado es todo lo demás. ¿Quién es el dueño del capital? Puede ser lo público, el Estado, el presidente, puede ser lo privado. Ahora, lo privado no significa que sea una clase social, porque eso es de otra categoría. Y hasta ahora yo no hablé de la burguesía. Acontece a veces que una clase social es la que es dueña de los bienes de producción, que en este caso es el capital. Pero no está escrito en ningún lado. Las obras sociales son del sindicato y eso no es público, es privado. Por lo tanto, lo privado puede tomar múltiples formas. Y esto es bien interesante para el peronismo. Porque nos alejamos en la discusión de la propiedad de la definición clásica, perdón, hoy me agarró este bicho, de lo público y lo privado, pensando que lo privado es una clase social. Lo privado es privado. Después vemos qué tipología le damos
a la propiedad del capital. Porque si los trabajadores, a través de una sociedad anónima, son dueños del capital, no hay legislación que lo prohíba. Y es bien interesante porque entonces el ingreso de los trabajadores no solo va a ser la retribución a la fuerza de trabajo, sino también puede ser la retribución al capital. Le estamos dando una vuelta a eso de lo público y lo privado. ¿Y quién se apropia de la retribución que le corresponde al capital si el capital está en manos de un sindicato, por ejemplo? O de la Confederación General del Trabajo, en el caso argentino. Supongamos que el 51% de las acciones de YPF, un gobierno peronista decide ponerlo, porque se lo dona, porque así lo decide, y hay una ley que lo permite, y se lo cede a los trabajadores organizados de todo el país. Sería bastante injusto dárselo nada más que a los petroleros. La empresa más importante de la Argentina, en manos de un sindicato, sería desigual para el resto de los trabajadores, pero en manos de todos los trabajadores organizados, generamos, por ejemplo, que vaya a ser muy difícil que un trabajador no esté afiliado a un sindicato. E incluso sería muy difícil que no hubiese una sola CGT, al margen de las decisiones internas entre los dirigentes sindicales. Digo, si uno piensa que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados, que es un subsector del pueblo, ahí relativizamos el rol del Estado. Qué interesante, porque no somos estatistas, que todo tiene que estar en manos del Estado, ni decimos que lo privado solo está en manos de un determinado sector social, que es a lo que llamamos sector privado. Y entonces se me arma una dicotomía entre privado y estatal, cuando acabamos de demostrar que eso es falso, porque privado también son las organizaciones sindicales, por ejemplo, las obras sociales que administran los sindicatos. Claro, estas divisiones, que como todas definiciones son las que nosotros decimos, nos permite encontrar otra manera de organizar la economía, que no se estudia en general en la facultad, o al menos de esta manera. YPF o es estatal, o YPF está en manos de los privados, y pensamos en el sector privado en una determinada empresa. Tal grupo gana tal licitación, tal grupo se queda con esto. Ese grupo puede ser de una familia, de varias familias, pero en general en la Argentina hay un controlante. Que por lo que dije antes en la Asamblea de Accionistas, la voluntad de la Asamblea de Accionistas es por la mayoría de votos, y los votos están en función de las acciones. Cuanto más acciones, más votos. El que tiene el 51 o el que une esa voluntad gana las votaciones, salvo con algunos detalles, cuando se acumulan votos, en fin. Eso ya los van a ver cuando estudien sociedades. Pero se entiende lo que estoy diciendo. Eso se llama la forma de votar en las acciones, que por la acumulación de votos. Pero no viene a cuento para lo que estamos hablando en esta clase introductoria, ni creo que lo veamos en este curso. Eso ya tiene que ver con derecho en la sociedad, derecho comercial. Pero vale la pena que se sepa, pero no hace a la cuestión que estamos hablando ahora. La construcción de la voluntad accionaria está en función de la cantidad de acciones que uno tenga. El control de la compañía hace esto. Es muy interesante
como el confederal de la CGT, el órgano máximo de conducción del movimiento obrero organizado, si tenemos a todos los trabajadores del país organizados, construyen esa mayoría al interior del confederal para dar la orden en la asamblea de accionistas de que tenemos que definir dónde va a estar el precio del combustible. Porque finalmente la gerencia lo que hace es hacer un plan de negocio para definir el precio del combustible, entre otras cosas. Aparte explota, investiga, pero todo está unido para que cuando compremos el combustible, en este caso de YPF, haya un precio. Y es muy interesante, por lo que dijimos antes del valor del precio, si eso está relacionado con los costos, o miramos lo que pasa con un precio parecido en el mundo y ponemos ese precio. Porque al poner el precio de un bien tan importante como el del combustible, por esto de que la economía es una matriz, y una matriz todo interactúa con todo, el precio del combustible va a implicar que algunas actividades sean muy rentables para el país o no. Y si son muchas actividades rentables para el país, hay más trabajo, y si no son rentables, tenemos desocupación. La desocupación, sí, claro. No solo del combustible. Entonces, que ordenemos algunos precios en función de las necesidades que nosotros tenemos como país, y eso está directamente ligado a cómo pensamos el país. Después hay que actuar, pero hay que pensarlo. Nos dan distintas acciones de la política económica. No es lo mismo decir, algunos precios me interesan y voy a meter mano, a decir, no meto ninguna mano, todos los precios se definen en algún lugar llamado mercado, que es una palabra extraordinaria. Los banqueros se apropiaron de la palabra mercado, y parece que el mercado es la City. En realidad es una palabra extraordinaria porque es donde nosotros tenemos que ir para poder estar vivos mañana. Si queremos estar vivos con un remedio, porque comimos, porque dormimos calentitos. Todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar se lo debemos al mercado. Porque en el mercado nos encontramos con los que fabrican colchones. Y si no vamos al mercado a buscar el colchón, dormí en el piso. Si no vamos al mercado a buscar el agua y abrimos la canilla y sale agua, no tenés agua. O no encontrás las papas, la cebolla o el saco. El mercado es una palabra extraordinaria. Eso de pensar que el mercado tiene una categoría que nosotros la tenemos que invalidar, es regalar palabras extraordinarias porque le damos una acepción que no lo entendemos. Salvo que vos dijiste todo. Bueno, pero eso es, entonces ya es una economía centralmente planificada y que nosotros hacemos en función de lo que el planificador decidió. ¿Es una manera de vivir? Es una manera de vivir. ¿Está mal? No lo sé. Depende de los valores que nosotros tengamos. En general, cuando somos chicos, dicen a la mesa y vamos a comer. Hora de dormir, nos acostamos. Día de bañarse, no bañamos. Y nos dejan algunas horas libres para que tengamos recreación. Pero no son muchas, ¿eh? Y nosotros lo repetimos con nuestros chicos. Cuando los criamos, hay momentos que tienen más voluntad para oponerse y hay momentos que tienen menos voluntad para oponerse. Y así funciona. En la economía puede pasar lo mismo.
podemos tener todo absolutamente regulado y que nuestros grados de opción sean menores y estar contentos con eso. O podemos estar disconformes con eso. Y ahí nos aparece el tercer concepto. Ya tenemos el concepto de precio, tenemos el concepto de propiedad y tenemos el concepto de planificación. Cuanto más planificada esté la vida, en términos de bienes y servicios, ojo que los bienes y servicios son los que nos permiten la sobrevida. Esto no es joda, ¿eh? Hay algunos argentinos, muy pocos, que no precisan el mercado para sobrevivir. Muy poquitos. La economía de subsistencia, muy poquitos. Cada vez son menos. 90 y pico % de los argentinos necesitamos el mercado para sobrevivir. O para cierta calidad de vida, digamos, que nos dé cierto placer. Que no sea un sufrimiento cotidiano, que cierto placer. Hay muchos muchachos que viven de la caza y de la pesca, pero cuando uno lo ve, tiene combustible. En algún lugar tienen que ir a buscar el combustible líquido, digamos, ¿no? Sea queroseno, sea gasol, e intercambian por algo. O sea que no es fácil encontrar un argentino que cuando decimos vive de la caza y de la pesca sea solo de la caza y de la pesca. Incluso es muy difícil encontrar un argentino que viva de la caza y de la pesca y de la economía de subsistencia, pero no tenga una herramienta, sea un martillo, un hacha, un clavo. No es fácil. Eso no significa que no se pueda hacer una experiencia de dejarlo al tipo desnudo y que se la arregle. Hay algunos documentales que... Pero bueno, no es lo que buscamos como el buen vivir. El límite de la planificación, en el absoluto, o de este lado ponemos el anarcocapitalismo, no es que lo estoy diciendo por decir, son los dos extremos de la negación de la planificación y en el límite que esté todo absolutamente planificado. Difícil que esté todo absolutamente planificado, yo diría imposible, y no esté el Estado. Incluso el Estado como propietario de los bienes de producción. Eso, los estudiosos que se dedican a eso definirán. Ojo que eso también después llegan a la anulación del Estado, ¿eh? Son las distintas etapas de las revoluciones marxistas. Por eso estos son anarcocapitalistas, pero se encuentran con los viejos anarquistas. Los consideran los hermanos mayores, que cometieron algunos errores, por ejemplo, bastardear el derecho de propiedad, meterse con el derecho de propiedad. No el derecho de propiedad, porque recién dijimos que hay una propiedad que puede ser del Estado. Pero si disolvemos el Estado, se disuelve ese derecho de propiedad. Entonces, no para los anarcocapitalistas. Ese fue una de las preguntas que Abel alguna vez en estos debates teóricos le dije a Milei, conté esa anécdota que alguna vez me llamó y me dijo, encontré la solución para que sin Estado haya derecho de propiedad registrable, porque el único que registra el derecho de propiedad es el Estado. Digresión, para que vayamos precisando los conceptos. En términos políticos y coloquiales, existen las empresas multinacionales porque todos sabemos a qué nos referimos. Coca-Cola, una empresa multinacional. La Ford, una empresa multinacional. En términos jurídicos, no es cierto. La Ford, la Coca-Cola, son empresas argentinas. Porque no hay una inspección general de justicia que registre empresas que no sean nacionales. No existe la Inspección General de Justicia Mundial, existe la ONU, las Naciones Unidas, pero no es
un lugar donde se registren las compañías. Por lo tanto, las compañías siempre se registran en el país donde están, si no, no pueden ejercer el comercio de manera habitual. Ni la producción, obviamente, no van a producir sin vender. Por lo tanto, hay un mercado donde siempre se vende la mercadería o se realiza la mercadería, que en este caso realizar no es el hacer, sino el vender. Para que una compañía ejerza el comercio en la Argentina, sea que produce su bien o sea que lo compra hecho, tiene que ser una empresa registrada en el mercado argentino. Para estar registrada tiene que ir por la Inspección General de Justicia, que corresponde a cada uno de los distritos. Hay una inspección general que define la propiedad de la provincia de Buenos Aires, otra de la capital, que era la nacional, o en los territorios federales cuando existían, la de La Pampa, la de Córdoba. Entonces uno dice, está empresa bonaerense, capitalina, cordobesa, santafesina. Siempre hay una inspección general de justicia que es la que dice, ármese después de cumplidos todos estos requisitos como persona jurídica. Y esa persona física también pueden ejercer. Pero no hay ningún lugar en el mundo que dé los usos y costumbres, dice, una empresa, Ford, de capital extranjero, se la llama multinacional, pero en la empresa el capital opina en la asamblea de accionistas, como ya lo dijimos antes. Y después la persona tiene su quid. En este caso la persona jurídica es distinta de los accionistas. Una cosa son los accionistas y otra cosa la persona jurídica. A veces se mezcla todo y hacemos un lío. Esta es una clase de economía y tenemos que abordar estos temas. Yo he participado de reuniones de gabinete donde el ministro habla de empresas multinacionales y el presidente se confunde, no tiene por qué saber que no existe la empresa multinacional. Todas las empresas son argentinas. El controlante de esa empresa en términos de capital, cuando van a la asamblea de accionistas y dice voto tal cosa y eso gana, es extranjero. Eso sí puede pasar. Las empresas pueden ser de personas residentes o de personas no residentes en el país. Son no residentes en el país, son extranjeros. Muy bien. Esto también es interesante cuando definimos qué es el pueblo argentino. Se ve mejor con el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío, el armenio, nadie va a pensar que el pueblo judío es únicamente el que habita en Israel. Es una definición de pueblo desde otras categorías y es muy aceptable. Armenios son los que viven en Armenia y la diáspora armenia. La pregunta es si la diáspora argentina es parte del pueblo argentino. Si los argentinos somos los que vivimos en Argentina, territorio, y los que viven alén de Argentina, el pueblo argentino no somos 46 millones, somos 46 millones más todos los millones que están afuera. Es interesante esto, porque si el pueblo argentino somos los que vivimos acá y los que viven afuera, empezamos a tener otra relación entre el adentro y el afuera. Sobre todo, que la plata de los argentinos afuera, considerando afuera también la que está en dólares en el colchón, que puede estar en dólares en un jardín en Uruguay o en dólares en un jardín en la Argentina. Nosotros no lo sabemos. En un jardín, en el colchón, donde fuera. Es tan interesante si la definición de pueblo es amplia, no solo lo que vivimos acá, que la plata que está afuera también puede ser argentina si es de argentinos que viven afuera o que viven acá pero la plata está afuera. Tan interesante es esa definición que nos cambia la manera de hacer política económica, porque
Desde esa definición, si podemos conducir al conjunto del pueblo, tanto el que vive adentro como el que está afuera, tanto la plata que está adentro como la plata que está afuera, resulta que la Argentina no tiene deuda externa. El que tiene deuda externa es un componente de la Argentina que es el Estado. Pero nosotros dijimos que la Argentina es lo público y lo privado. Y si logramos hacer un balance consolidado entre lo público y lo privado, resulta que el que está endeudado es el Estado, pero los privados son acreedores del resto del mundo. Nos cambia la cabeza eso, ¿eh? Es solamente que definamos las cosas. En las ciencias sociales se definen las cosas. Después se puede definir con más seriedad o menos seriedad, pero las definiciones son muy importantes. Para el peronismo, el pueblo no es solo el que habita en la Argentina, porque vamos a considerar a los argentinos que están afuera de donde son. Y si hacemos una definición amplia de la tenencia de activos de los argentinos, es interesante. Más, muchos de nosotros sabemos que parte de la prosperidad de Israel está dada por los judíos que no viven en Israel y que giran plata a Israel. El sistema de defensa israelí es financiado con la plata de los judíos que no viven en Israel. Por lo tanto, es bien interesante una definición amplia del pueblo. Después vamos a ver los lazos comunicantes, cómo lo armamos. Pero es interesante. Los ecuatorianos reciben muchas remesas de ecuatorianos que están por el mundo, pueblo antiguo, más antiguo que el argentino, ¿no? El ecuatoriano viene del imperio incaico ya cuando se divide, son pueblos antiguos. Boliviano, pueblo antiguo, no tan antiguo quizás como los europeos o los pueblos asiáticos, pero son más antiguos que nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo bien joven en América, ¿eh? No tiene la antigüedad del mexicano. Está bien, tenemos que definir lo que es mexicano, si son los aztecas, bueno, uno piensa que tiene que ver con eso. El norteamericano es un pueblo joven, el canadiense es un pueblo joven, el argentino es un pueblo joven. Y hay pueblos milenarios, hay pueblos centenarios, de muchas centenas. El ecuatoriano es un pueblo centenario. Y recibe remesas que cuando uno ve las cuentas en Ecuador, bueno, en México también, ¿no? Todos sabemos que los mexicanos en Estados Unidos les mandan a su familia y eso es mucha plata. Mucha, ¿eh? En Israel es el caso más típico. Porque si es un país pequeño, ¿de dónde saca tanto poderío, digamos, no? Militar. Bueno, es porque alguien lo financia. No es que Estados Unidos está todo el tiempo regalándole armamento. Las remesas de los judíos en el mundo para Israel son muy importantes. Entonces, la definición de pueblo y construir los lazos también cambia la cosmovisión de la política económica. Llegamos entonces, pasamos por precio, pasamos por propiedad, pasamos por la definición de pueblo, vamos llegando a las definiciones de cómo está la Argentina frente al resto del mundo. ¿Somos acreedores o somos deudores? Para el que ejerza la primera magistratura, no es lo mismo que sienta que está endeudado y que la deuda no la va a poder pagar y que de esa manera te condicionan y que está sujeto y no sé a cuántas cosas más, a que se plantee una política que incorpore a la diáspora argentina y la plata del mundo. Después, cómo lo hacemos es otra discusión, ¿eh? Si no empezamos a discutir, no, pero ¿cómo vamos a hacer para que estos atorrantes traigan la plata? Hay que ver si la tienen que traer. Hay que ver si la tienen que traer. Por eso, a veces hay definiciones
que incorporamos a la economía como análisis que no son de la economía. Y en general los presidentes no tienen dominio de la disciplina. Esto de pensar que un abogado puede tener conocimiento de la disciplina, un abogado puede tener conocimiento de la administración de un negocio. El conjunto del espacio político tiene que generar los conocimientos, interactuando la disciplina para que aparezca la mejor decisión, incluso con esa capacidad que tiene de tomar decisión de equivocarse lo menos posible, que no sé de dónde viene, supongo que será un don de Dios, si es que creemos en Dios, y si no, bueno, se dan ese olfato, esas cosas que tienen los que mandan, que el resto de los normales, mortales, no sé si lo tenemos. La selección por eso es muy importante. No cualquiera puede llegar a presidente. Es una cosa muy compleja. Conducir un país, llegar a presidente, no es un tema. Pero llegado a presidente, que el tipo diga, la Argentina está endeudada, la Argentina no está endeudada, es una definición tremenda. Y todo esto deviene de esto que estuvimos viendo hasta ahora. Definiciones de economía que construyen la economía peronista. Construyen la economía peronista. Aquellos que piensen que la economía, que la plata que está afuera está perdida, fuga de capital, porque se perdió y ya está, y van a tener problema de administrar el país endeudado, porque no consideran la plata de los argentinos afuera. O piensan que se la tienen que traer únicamente con garrote. Bueno, va definiéndose la política. Va definiéndose la política. Entonces, la política económica peronista tiene una definición del valor, es la objetiva, tiene la definición de que en algunos precios relevantes para la economía hay que conversarlos. De la misma manera que se conversan los salarios, hay que conversar los precios. Si se conversan los salarios en paritaria, ¿por qué no se van a conversar los precios? La discusión está definida, está ganada por definición. Si conversar los salarios, ¿por qué no vas a conversar los precios? Podés no querer conversarlos. Bueno, es una política. ¿Estás obligado a conversarlos? No, depende quién gane el gobierno. Pero si lo gana el peronismo, hay que conversar los precios. ¿Todos los precios? No, pero una buena cantidad de precios. Hay que conversarlos, hay que coordinar las decisiones de precios, que no es lo mismo que planificar todo. Querer planificar todo es otra manera de ver la economía. Y ahí la propiedad tiene mucho que ver para ellos. Perdón, es un segundo. Te llamo en un ratito que termine un Zoom, amigo. ¿Puede ser, por favor? Dale, voy. Un abrazo. Perdón, Fuimos articulando las cosas de una manera que fuimos generando las herramientas conceptuales de la correcta administración de lo que nosotros entendemos que es la economía peronista. Si estamos enfrente a un economista marxista, vamos a decir, no, mira, no precisamos la propiedad en manos del Estado. En todo caso, vemos la propiedad en manos del sector privado, entendiendo a los trabajadores también como un sector privado. Pero son privados, no son estatales. Un marxista diría, todo en manos del Estado. Un peronista dice, a veces sí, a veces no. Y vemos, y en realidad somos gobierno esclavo de un pueblo libre. La libertad la defendemos los peronistas. En la máxima expresión. Porque equilibramos la cancha y porque tenemos el bien común. Y sin bien común no hay ejercicio de la libertad.
Sin bien común no hay ejercicio de la libertad. Claro, es una definición que ya viene de la teología, ¿no? O de la filosofía, si es un agnóstico. Ya no está en la economía. Si estamos discutiendo con un liberal y la formación de los precios, el liberal no va a aceptar los costos. Los liberales hacen costos. Los neoliberales no hacen costos. La cuesta austríaca no hace costos. Los liberales sí. Pero va a decir, no te metas con mis precios. Son míos, ¿no? Decimos nosotros. Los precios se hacen en el espacio público. Vendés en el espacio público. Y en el espacio público los conversamos. Conversamos los salarios, conversamos los precios. Después viene esa estupidez de si pones el arma arriba de la mesa o no. Eso es Berbisky, eso es otra estupidez. Eso, conversar es conversar. De la misma manera que conversamos los salarios, conversamos los precios, porque hay precios muy importantes en la economía. Por ejemplo, el de los combustibles, por ejemplo, la tasa de interés, por ejemplo, el tipo de cambio. Hay que conversarlos, porque hacen al bienestar general. Eso a nosotros nos va diferenciando. Claro, que eso también se cruza con la política. Por ejemplo, Kicillof tiene más votos que Moreno, sí. Pero Kicillof hace una economía peronista. Ah, es un problema. Si no hace una economía peronista, ¿va a tener la verdad? Ah, Milei también tiene más votos, pero no tiene la verdad. Ahora está quedando claro. Porque los votos dan legitimidad, pero no la verdad. Y acá, en este curso, estamos analizando la verdad. Ni los votos ni la legalidad. Utilizamos la legalidad, sí, porque no vamos a violar la ley, pero acá discutimos la verdad. Este curso vale la pena en tanto y en cuanto impongamos la verdad de la economía peronista sobre las otras economías. 4 o 5 economías, que son las conocidas. Yo la economía de los afganos no la conozco, de los talibanes no sé cómo se llama. O sea, por eso no existe el economista mundial, digamos, no existe el economista global, existe el economista vinculado con su pueblo. Conozco las economías tradicionales, la de los talibanes no la conozco. La iraní la conozco hasta ahí. Y hay algunas economías, como la del Líbano, que me cuesta mucho poder entender cómo funciona. Pero hay una economía ahí. La de los talibanes desconozco, no tengo idea de lo que hace. Capaz que cuando me jubile me voy a estudiarla, pero esa es otra historia, que ver si me dejan entrar y si tengo el pasaporte. Esto, digo, conozco lo que es el occidente ampliado bastante. Bastante. Y ahí digo, la economía superior de todas esas es la peronista. Este debate era difícil cuando yo tenía 20 años, 25 años, 30 años, era difícil porque la Unión Soviética todavía estaba. Entonces, cuando uno discutía con los comunistas, era más difícil decirles te equivocaste. Ahora que la Unión Soviética colapsó, es más fácil. La economía peronista es la superior. Y esa economía es la que nosotros vamos a defender y justipreciar. En este curso, ahí dice, me preocupa el criterio del votante. Bueno, no está en esto, eso ya es política, ya es la maniobra política, ¿cómo lo hacemos? En este curso empezamos a comprender la economía peronista y defendemos la economía peronista. Yo te diría, Leo, ya pasaron 45 minutos, la atención de los compañeros y encima la distancia se hace más difícil, esto no es el streaming ahí se la pasan hablando 2 horas, 3 horas, pero en el medio jugás a la pelota, pasa un chiste, acá solo hablaste de esto y ya me dio bárbaro. Si a vos, no sé cómo tenés planificado el curso, pero me parece que no terminé de la clase introductoria. Y si no te molesta mucho, me gustaría seguir en la segunda clase y terminar algunos conceptos y que ya después entrar de lleno. Me parece que no terminé en una clase. No sé cómo lo ves vos, si es que me estás escuchando o no me estás escuchando.
No me está Guillermo, escuchando. ahí Leo está conectado, pero no tiene bloqueado el micrófono. Ahí le solicité que active de vuelta. A ver, ahí estamos. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí estamos. Bueno, Guille, me parece que está bien que, a ver, nosotros también hemos planificado entre 8 y 12 clases como el año pasado, así que seguimos con la primera, con la de apertura el próximo jueves, si estás de acuerdo, o después vemos cuando vos puedas y nosotros les No, no, me avisamos a parece, todos fíjate con Ana, cuándo va a pero ser. me parece que está bien que sea un jueves, algo que no pueda, no sé, no tengo la agenda, viste que ya digo que a esta edad ya no maneja la agenda, como muchas otras cosas. Hablalo con Ana, fíjate, pero siento que no terminamos de redondear estos conceptos básicos que son los que permiten entender desde el peronismo todo lo demás que los compañeros van a ver, incluso las visiones teológicas, ¿no? Al margen de que sea o no religioso, pero cómo nos ordenan, porque Milei, sobre todo Milei, ahora nosotros ya el año pasado vimos esto desde el peronismo, Milei era simplemente una posibilidad, ahora es el presidente y tiene Claro, una visión teológica de la cosa. Entonces, me parece que todo eso me faltaría otros 45 minutos para terminar de redondear. Nosotros vimos el perfecto. precio, vimos la propiedad, vimos la definición de la propiedad para el capital como acumulación de trabajo, diferenciamos de la escuela subjetiva, nos diferenciamos de los marxistas, nos diferenciamos de los liberales, pero me da la sensación que la clase que viene tenemos que arrancar con esto y seguir, porque nos va a permitir tener, incluso comprender lo que hicimos durante la década ganada y por qué lo hicimos. Después vienen las especificidades de cada uno de los muchachos que van a dar las clases, ¿no? Que es lo que me parece que también es muy importante para un curso de economía peronista, pero me quedé corto de tiempo. O hablé Eh, mucho o me quedé corto. Guillermo, aparte de muchos saludos y felicitaciones, hay compañeros que preguntan si pueden enviar preguntas o Sí, sí, quizá sí, para... hacelas, que las escriban, las pasamos, y bueno, y no sé si la vamos a poder contestar, porque la próxima está, pero la contestamos en algún momento o hacemos una reunión con los que hicieron la pregunta para contestar. Y lo arreglás con Ana para que el resto no se aburra. Podemos hacer otra de contestación, como si fuera trabajo práctico, digamos, bueno, pensar. Mi agenda Bueno, está difícil, me entusiasma, pero por ahí la convences a Ana de que te dé otra hora más y citas a todos los muchachos que hicieron preguntas y las contestamos. Es lo posible, ¿no? Hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. ¿Estamos bien? perfecto. Sí, avisamos también que esta clase va a quedar, está grabada y la vamos a subir a YouTube, al canal de la Cátedra Libre. Así que bueno, Aprovechá, Leo, yo me voy a invitarlo a todos los compañeros para el sábado, para el domingo, todo eso tenés claro, ¿no? Te dejo que los invites para pasar los flyers y todas esas cosas. No, no sé, está como el pelado 14 ahí, si no te... bueno, ahí tiene un problema con el micrófono, pero bueno, Guillermo, entonces te Bueno, si agradezco no vos, muchísimo. Jazmín, invitá a los compañeros para el sábado, para el domingo, les Sí, pasan el flyer, ustedes están todos anotados, sí, así que sí, estamos todos en contacto por mail, todos los inscritos de la cátedra, que son aproximadamente 1.700, y en la clase tuvimos 100 alumnos que se sumaron hasta el último momento, así que para escucharte. Te bueno, esos agradezco. 1.700 los invitá para el sábado. Igual si vienen todos, no hay chorizo, ni carne, no nos alcanza nada. Así que Que te van con vianda y sí, mate. decirle que calculamos para 1.000, pero ya si vienen 1.700 más, no, espero que vengan todos los que quieren, que los partimos al medio. Hay comida para 1.000. Les mando un Bueno, fuerte ahí estoy, abrazo, ahí estoy, ahí gracias y estoy. hasta la próxima. Ahí estoy, Guille, ahí estoy. Chao, Guillermo. Bueno. Bueno, a ver, compañeros, estaba muteado, no podía hablar. Continuamos la próxima semana. Me voy, Leo, con todo perdón a los compañeros que tengo cosas que hacer, me voy. Sí. Bueno, Guillermo, Saludos, gracias. muchas gracias. Hablamos. Invitados. Sí, sí. Bueno, el próximo sábado y el próximo domingo, el sábado están las jornadas preparatorias del Plan Económico de Principios y Valores. Ya saben, y si no, en el grupo y en los grupos en general está circulando el formulario de inscripción. Y el domingo en Boedo
a las 5 de la tarde, presentación del plan económico. Así que todos y todas invitados, compañeros. En principio, continuamos la semana que viene. Seguramente Guillermo va a arrancar con la segunda parte. Hoy tuvimos un problema con el canal de YouTube. En unas horas va a estar esta misma charla, exposición que dio Guillermo, va a estar ya subida y se va a poder ver la cantidad de veces que lo deseen. De todos modos, vamos a mandar los apuntes semana a semana para que vayan teniendo y leyendo, porque obviamente Guillermo arrancó ahora, seguirá la semana que viene, pero hay 6 docentes más que van a ser los encargados de dar el resto de las clases. Va a estar la licenciada Beatriz Paglieri, va a estar el licenciado el economista Pablo Chayú, los hermanos Carboneto, en fin, otros docentes más que van a hacerse cargo de los distintos temas que aborda pensamiento económico peronista, ¿no? Que es obviamente un pensamiento de manera integral, donde, como bien decía Guillermo, no solo está la economía, sino está la cosmovisión religiosa, donde está la cuestión teológica, la cuestión territorial, en fin, las distintas formas que el mundo tiene de ver la economía y que en particular los argentinos tenemos, que es la economía peronista. Y bueno, ahí va a quedar un poco claro a medida que pasen las clases los fundamentos de por qué queremos peronizar el mundo, como dice Guillermo, ¿no? ¿Por qué es la doctrina más nueva y la doctrina, consideramos, más humanista y más profundamente igualitaria que existe en nuestro planeta? Así que hasta acá el primer encuentro. Les pido disculpas, les pedimos disculpas con Jamín a todos porque el canal de YouTube no anduvo. A partir de esta tarde y noche va a estar ya la primera clase subida al canal para que la puedan ver y repetir, y también pasarle a quien quiera escuchar a Guillermo. Una aclaración, no por ver las clases uno está regularizado en esta cátedra, ¿no? También tenemos nuestra burocracia. Cuando estás inscripto, estás regularizado. Cuando estás inscripto, te va a llegar el material bibliográfico para compartir, y solo los que están inscriptos van a poder acceder al trabajo práctico final para aprobar y llevarse el título, el diploma de esta cátedra. Así que bueno, hasta aquí nada más. No sé, Jazmín, si me olvidé algo, ¿querés decir algo vos? No, no, creo que está todo, Leo. Está perfecto. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos. Fuerte abrazo y nos vemos el fin de semana. Muchas gracias, buenas noches, los esperamos.